Voy a hablaros de las complicaciones renales. Entonces, a diferencia de las charlas de mis compañeros, pues yo me he ido a lo más básico, ¿vale? Explicándoos en un principio lo que es la función renal. Vamos a hablar de lo que es el riñón y la función renal, los síntomas que podemos tener cuando tenemos una insuficiencia renal y cómo la medimos. Y ya por último nos vamos a centrar en el riñón de mieloma. Entonces, bueno, pues bastante más sencillita. Probablemente muchas cosas yo creo que ya las sabéis porque afortunadamente cada vez estáis mejor informados a través de las asociaciones y con cada vez mayor acceso a la información. Y bueno, pues ¿qué son los riñones? Presentamos aquí a los riñones, que como sabéis son dos órganos que tenemos situados en la parte posterior de la cavidad abdominal con forma de alubia, que tienen aproximadamente el tamaño de un puño, de unos 12 centímetros más o menos, y que, digamos, podríamos decir que son pues la cabeza pensante o la cabeza iniciadora del sistema urinario, que además está formado, bueno, pues por los uréteres, la vejiga y la uretra. ¿Vale? Y el riñón, bueno, no se ven los dibujos, pero tiene dos funciones fundamentales. La primera de ellas es que es el órgano a través del cual eliminamos los metabolitos de desecho de la sangre a través de la orina, pero no solo elimina estos metabolitos de desecho, sino que además tiene una función mucho más importante, que es la de regular o equilibrar entre lo que almacena y lo que eliminamos. Es decir, se encarga de que tengamos las cantidades adecuadas y suficientes de determinadas sustancias como el azúcar, el sodio, el potasio y sobre todo el azúcar, el agua en nuestro medio interno. Por tanto, parece que no, pero el riñón realmente para nosotros es fundamental. Y, ¿no se oye? Ah, perdón. Y quiero que os quedéis con esta imagen porque esta función de eliminación y de regulación y de equilibrio la hacen las unidades funcionales del riñón, que son las nefronas, que están dentro de la corteza renal, que es una imagen bastante complicada, pero que luego nos va a servir cuando expliquemos por qué en el mieloma se daña el riñón, ¿vale? Y básicamente hay un primer protagonista de esta unidad funcional, que es el glomérulo. No, el puntero me parece que no funciona, es el glomérulo que está aquí, que es donde está la membrana que se encarga de la filtración. Y en una segunda parte, que son los túbulos renales, que es un entramado muy complejo, un sistema tubular muy complejo, formado fundamentalmente por el túbulo distal y el túbulo proximal, que son los encargados de hacer la reabsorción y la excreción. ¿Vale? No es una cosa que haya que saber, simplemente de cara luego a explicar por qué se daña el riñón en el mieloma, me parece importante que tengamos la imagen en la cabeza. Pero el riñón no únicamente tiene la función de limpiar la sangre y regular las sustancias, sino que además es un órgano que podemos considerar endocrino, porque produce tres hormonas fundamentales. La primera de ellas es la eritropoyetina, que estimula la producción de los glóbulos rojos y, por tanto, un paciente con insuficiencia renal puede presentar anemia, que además es un síntoma, como ya sabéis, de mieloma. Y, por tanto, el paciente con mieloma y insuficiencia renal tiene más motivos para tener anemia que un paciente con mieloma sin insuficiencia renal. Produce además la renina, que participa en la regulación de la tensión arterial, por eso no es infrecuente que los pacientes con problemas renales tengamos problemas de manejo de la tensión arterial y necesiten fármacos antihipertensivos, y además producen el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Por tanto, también participan en el metabolismo óseo, que también, como comentará luego Mercedes, es muy importante el esqueleto en el mieloma múltiple. Por tanto, no únicamente tiene una función reguladora y limpiadora, sino que además tiene una función endocrina que también puede influir en el mieloma múltiple. ¿Y qué síntomas podemos tener cuando no nos funciona el riñón? Bueno, pues puede disminuir el volumen de la orina, ¿vale? Y si disminuye el volumen de lo que estamos orinando, pues ese líquido lo vamos acumulando. Y es frecuente la aparición de retención de líquidos, sobre todo a nivel distal, en miembros inferiores, a nivel de tobillos, etc. Si se acumulan a nivel pleural, a nivel pulmonar, puede también aparecer dificultad respiratoria. No es infrecuente tampoco la aparición de fatiga, de náuseas, puede aparecer picor en la piel o cambios de coloración, que esto lo vemos más frecuentemente en los pacientes con nefropatías ya de largo tiempo de evolución, mal sabor de boca, disminución del apetito. Pueden aparecer alteraciones en el color y en el olor de la orina. No es infrecuente tampoco que los pacientes nos cuenten que tienen espuma en la orina, puede ser un síntoma también de que algo no está yendo bien. Pero también pueden aparecer alteraciones del ritmo cardíaco, palpitaciones o incluso en algunos casos
desorientación, incluso disminución del nivel de conciencia, porque claro, al final el riñón no está eliminando estos metabolitos de desecho que se están acumulando en nuestro organismo y que pueden ser tóxicos, ¿vale? Pero también hay una realidad fundamental que hay que tener en cuenta, y es que en muchas ocasiones la insuficiencia renal cursa de forma silente y no tenemos ninguna sintomatología. Y el primer daño de insuficiencia renal muchas veces es una analítica en el que vemos una alteración. ¿Vale? ¿Y cómo lo podemos medir? Bueno, pues básicamente lo que utilizamos son pruebas de sangre y de orina. Utilizamos los niveles de creatinina y la tasa de filtrado glomerular, que son los indicadores que nos van a decir si un paciente tiene insuficiencia renal o no. Se considera que un paciente con mieloma múltiple tiene una insuficiencia renal cuando el nivel de creatinina está por encima de 2 miligramos de decilitro o cuando la tasa de filtrado glomerular está por debajo de los 40 mililitros minuto. Pero además hay otros parámetros que, sin ser indicadores de insuficiencia renal, nos pueden indicar que está pasando algo, como es la presencia de los niveles de proteína en los estudios de orina de 24 horas o diferentes alteraciones iónicas que también nos pueden estar indicando que algo no se está eliminando adecuadamente. Las pruebas de imagen no nos sirven para determinar si un paciente tiene insuficiencia renal, ¿vale? En este caso son totalmente innecesarias. Sí que nos pueden ayudar en algunos casos a descartar otro tipo de causas, causas obstructivas, por ejemplo, o nos pueden orientar a los nefrólogos, a veces hacen ecografías para ver el aspecto renal, para ver si una insuficiencia es de aspecto agudo, porque tenemos un riñón de un tamaño normal, o por el contrario son riñones que son muy pequeños y que orientan más a una insuficiencia renal crónica. Pero a la hora de evaluar la insuficiencia renal no nos aporta ningún dato, ningún tipo de prueba de imagen hoy en día. Y ya centrándonos en el mieloma, bueno, pues la insuficiencia renal es un síntoma muy frecuente en el mieloma. Sabéis que forma parte de la sintomatología CRAB, característica de esta enfermedad, junto con la anemia, las lesiones óseas y la hipercalcemia. Bueno, pues la insuficiencia renal es uno de los síntomas más importantes, que además nos complica mucho el manejo, ¿vale? Porque sí que es verdad que la insuficiencia renal, bueno, pues para nosotros es una urgencia médica que supone un manejo muchísimo más inmediato. Tiene una incidencia que es bastante significativa, que varía en función de las series y en función de los datos de laboratorio que se utilicen para hacer la medición, pero que en el diagnóstico puede estar entre un 20 y un 40% y que a lo largo de la evolución del mieloma puede llegar hasta aparecer hasta en un 60% de los pacientes y que puede llegar a ser tan grave, tan severa la insuficiencia renal que hasta un 10-13% de los pacientes pueden llegar a requerir diálisis en algún momento de su enfermedad, ya sea de forma temporal o de forma definitiva. Y yo creo que es muy importante que diferenciemos dos tipos de insuficiencia renal. La insuficiencia renal aguda, el fracaso renal agudo, que es el que se produce característicamente por un diagnóstico en el mieloma o por una progresión rápida, por una instauración rápida de la enfermedad, en la que sí que necesitamos iniciar cuanto antes un tratamiento eficaz porque es una insuficiencia renal producida por el propio mieloma y que, por tanto, en la mayor parte de los casos tratada adecuadamente la podemos revertir. Y eso es importante diferenciarlo de una insuficiencia renal crónica que muchos pacientes pueden tener, que no es por el mieloma múltiple, sino que puede ser por otras muchas causas, que en algunos casos puede empeorar en el contexto del daño renal del mieloma, pero que es una insuficiencia renal que no va a revertir con el tratamiento y que simplemente lo tenemos que tener en cuenta de cara a ajustar el tratamiento, porque muchos de los fármacos que utilizamos en el mieloma o algunos de ellos hay que ajustarlos en función de la tasa de filtrado glomerular y porque además tenemos que evitar añadir fármacos nefrotóxicos que nos empeoren esta función renal que en la medida de lo posible tenemos que intentar no empeorar. ¿Y por qué se produce la insuficiencia renal en el mieloma? Bueno, pues puede ser por causas indirectas, como la deshidratación o el aumento de calcio que se produce en el mieloma por el daño de los huesos, que luego explicarán. Pero lo más habitual es que sea una toxicidad directa por el propio mieloma. Y aquí es donde volvemos a la imagen que os dije que teníamos que recordar del principio, a la unidad funcional, a la nefrona. Y entonces lo que vemos es que la célula plasmática produce, ya sabéis, característicamente una inmunoglobulina clonal, una proteína clonal, que tiene una parte, que son las cadenas ligeras, que cuando tenemos mucha carga tumoral la produce en altas cantidades y cuando pasa por el riñón se acumulan a nivel del túbulo distal
formando unas estructuras que se llaman cilindros y que son las causantes directamente de ese daño renal, cuya primera manifestación muchas veces, incluso antes de la insuficiencia renal, es la aparición de la proteinuria Bence-Jones en el análisis de orina de 24 horas, que no sé si se ve, pero que estaría el pico en la gráfica, ¿vale? Eso sería el daño característico del mieloma. Hay veces que tenemos una gammapatía monoclonal o otro tipo de enfermedad de características similares en las que no hay un daño a nivel del túbulo distal, que es lo característico del mieloma múltiple, sino que puede haber o sospechar por las características de la pérdida de proteínas o de las alteraciones iónicas, podemos sospechar daño a nivel renal en otras partes del riñón. En este caso, ya no estaríamos hablando de un riñón de mieloma, sino que puede haber una amiloidosis asociada, como ha comentado el doctor Bladé, o una enfermedad por depósito de cadena ligera. Y puede ser necesario la realización de una biopsia renal para intentar determinar este daño renal, que ya sería una cosa que habría que hacer en consenso con el servicio de nefrología. En cuanto al manejo, pues muy importante las medidas correctoras, hidratación, por supuesto, intentar mantener un adecuado balance entre lo que metemos y lo que sacamos. Muy importante corregir la hipercalcemia si está contribuyendo de forma significativa al daño renal. Para ello tenemos fármacos como los bifosfonatos, aunque algunos de ellos, en función de la tasa de filtrado glomerular, pueden estar contraindicados. Los corticoides y, sobre todo, lo más importante es una instauración rápida del tratamiento antitumoral, ¿vale? Porque lo que necesitamos es, al final, frenar la producción de la célula tumoral que está produciendo esta proteína que está dañando directamente el riñón. Y ya para terminar, simplemente comentaros que hay pacientes que tienen una insuficiencia renal lo suficientemente grave y que necesitan a veces de forma transitoria o permanente estar en terapia renal sustitutiva, lo que llamamos diálisis. Hay dos tipos diferentes de diálisis. La hemodiálisis, que es la más frecuente en los pacientes con mieloma, que se hace en centros hospitalarios y que consiste básicamente en sacar la sangre, limpiarla y retornarla a nuestro organismo a través de un catéter venoso central. Menos frecuente es la utilización de la diálisis peritoneal, en la que utilizamos como membrana la propia pared abdominal y que el paciente puede realizar en su domicilio, pero que conlleva un entrenamiento que es bastante dificultoso. Y por último, mencionar un tipo de diálisis especial que se hace en muchos centros, que es la diálisis de alto punto de corte, en la que simplemente se utiliza un filtro especial con un poro de eliminación que es más grande de lo normal, porque así podemos eliminar moléculas de mayor tamaño. ¿Qué conseguimos con eso? Eliminar las cadenas ligeras para que de forma transitoria, mientras esperamos a que el tratamiento antitumoral haga su efecto, en cierta manera consigamos aliviar un poco la cantidad de cadena ligera que se está precipitando dentro del túbulo distal y por lo tanto podamos favorecer la rapidez de la recuperación renal. Y ya para concluir, pues deciros lo que sabéis, que la insuficiencia renal es un síntoma muy característico en mieloma múltiple, que es muy importante que pongamos tratamiento de forma rápida para intentar revertirlo y que, ojo, porque la mayor parte de las veces no nos enteramos porque cursa sin ningún tipo de sintomatología.